Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Kevin Recinos y como siempre es un gusto, es un placer, es un privilegio estarles acompañando. Gracias por estar aquí en Hablemos Claro. Y este es un programa muy especial, pues estamos celebrando ya 6 años de estar aquí en YouTube. Gracias a todos ustedes que han acompañado y pues quise cambiar un poco el rubro de Hablemos Claro y vamos a tener unas cuantas entrevistas donde hablaremos de temas muy importantes y hoy vamos a hablar un poco de educación y para eso tengo conmigo al licenciado Abner Méndez. Y muchas gracias por estarme acompañando. A usted, Kevin, pues es para mí un gusto. Creo que ya habíamos tenido una plática por ahí acerca de poder tener esta oportunidad y creo que es algo muy conveniente. Quiero aprovechar, pues, primero que nada, para felicitarle por todo este tiempo, ¿verdad? Yo Gracias. creo que, como todos los procesos y proyectos en la vida, pues uno se siente orgulloso ya con cada etapa que se va cumpliendo, ¿verdad? Y este largo tiempo que usted ha tenido, pues, para darle vida a este proyecto, pues creo yo que es algo valuable, es algo importante, temas muy importantes los que se han tratado acá. Seguimos por ahí los videos, ¿verdad? Gracias, gracias. Una forma distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Una forma atractiva de hacer las cosas. Yo creo que eso es parte de lo que hace de que su canal y que usted como persona, como concepto, como tal, sea reconocido, ¿verdad? Pues muchas gracias por la oportunidad también de poder acompañarle el día de hoy para que podamos dialogar y platicar un poquito, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Pues vamos a abordar el tema de educación, pero lo toma al Lick Abner porque él es experto en el área, desde mi perspectiva es experto. Llevamos conociéndonos, ¿qué? ¿5 años? 5 años. 5 años de conocernos y yo se lo he dicho a él que es una persona que yo admiro mucho, es una persona muy inteligente y que me ha ayudado en unas situaciones que yo estoy muy agradecido con usted. Entonces dije, ¿por qué no decirle a Lick Abner que me acompañe y que conversemos un poco? Lick, empecemos con algo simple. ¿Qué tan importante es la educación en la sociedad? Bueno, si nos vamos a la definición de cajón o a lo que podemos por diccionarlo, por decirlo de una manera, encontrar es que la educación es un pilar para la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos vamos ya a la perspectiva real, ¿verdad? La educación, cuando la tomamos, digamos, de una forma un poquito más clara, un poquito más realista, la educación es una forma en la cual el ser humano obtiene libertad para expresarse, Ok, porque tiene criterio, ¿verdad? Obtiene también la oportunidad de poder salir adelante, no solamente en el campo laboral, dejemos a un lado eso, salir adelante como individuo. ¿Por qué? Porque este proceso de educación le permite al individuo, al adquirir cultura o adquirir conocimiento, no dejarse llevar simplemente por lo que se dice, pues. O sea, una persona que se cultiva a sí misma va a tener ese criterio para poder pensar y poder ok. tener opinión propia. Y desde la perspectiva también social, pues la educación es un medio para evitar múltiples malestares sociales. Incluso yo hablaba hace unos días con alguien y decía, ¿cómo es de que incluso la misma educación permite que hasta la persona esté saludable? ¿Va? O sea, imagínense Claro, cómo involucra hasta ese ámbito, ¿verdad? ¿Cómo es que la educación influye en la parte de la economía? O sea, cuando nos vamos al término de educación es que realmente engloba demasiado, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros habláramos de cuál es la importancia de la educación, cuál es el punto de la educación, es que no es un simple adiestramiento, ¿verdad? ok. Sino que es una serie de elementos que le dan al sujeto o al individuo esa personalidad. Porque para ellos nosotros, de hecho, de repente el término educación a veces no ha sido tan tomado como debería, ¿verdad? Eh, y no se ha interpretado que la educación tiene, por decirlo de una manera, múltiples caras, por decirlo así, Claro, claro. ¿verdad? Y que lo último que la educación es un adiestramiento, porque eso va más ligado a otras cosas. La educación es una forma, es una formación, mejor dicho. La educación es un arte. Ok. La educación involucra el aprendizaje, pero no solo de lo que yo capto de los demás, sino que de lo que yo descubro también. Por ejemplo, cuando nos vamos quizás el ejemplo más claro de cómo funciona la educación. Cuando yo aprendo a cepillarme los dientes, ¿cómo lo aprendo? No porque lo leí, no porque me lo dijeron así como lección de colegio, no. Ajá. Lo aprendo porque lo observé, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones importantes de la educación. Que entendamos que nosotros en todo momento estamos formándonos y formando a otros también. Eso quiere decir que
poniéndolo de toda perspectiva, en cualquier pequeño detalle de nuestro día a día, estamos formándonos. Exacto. De cualquier una forma, ya sea correcta o incorrectamente, porque hay de las dos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, me estoy formando. Pero muchas veces, y yo lo veo de esta parte y usted me va a corregir, sucede que pienso que educar es, tengo que tener mi diploma de sexto primaria, tengo que tener mi diploma de tercero básico, mi diploma de quinto diversificado, porque ya no dan títulos, mis títulos universitarios. Entre más lleno esté mi sala de diplomas, de títulos, de reconocimiento, soy más educado, estoy mejor formado, aunque yo en la calle no salude, aunque yo sea orgulloso y otras situaciones negativas que pasen. O sea, estamos, ¿cómo decir? Encerrando en una botellita lo que es educar y formar. Lo que sucede está de que, bueno, en el trayecto de lo que es el sistema educativo, lastimosamente, no se ha identificado, o tal vez identificado, no, tal vez no se ha dado a conocer al educando en ese sentido, cuáles son los modelos de enseñanza. En el sistema educativo manejamos un término que son paradigmas educativos. ¿Qué es un paradigma educativo? Es una línea o modelo de enseñanza bien establecido con sus parámetros y patrones de enseñanza. Entonces, hemos venido en Guatemala bajo paradigmas que han sido copiados del exterior, ¿verdad? En los cuales hemos tenido uno de los más notorios, el caso del conductismo, ¿verdad? Y una muestra clara del conductismo es aquella de te portas bien, te sentás así como tenés que, como te estoy diciendo yo, y solo así lo puedes hacer. Claro. O el cognitivismo, en donde entre más logres a captar y más contenido, ya estás educado. Pero no, por eso es de que ahora rompemos estos paradigmas y vamos a un paradigma constructivista, pero un constructivismo más social, en donde entiendo que todo aquello con lo que yo interactúo me está enseñando. Okay. Entonces, ¿cómo vemos que es necesario este constructivismo, este paradigma en donde yo aprendo de mi entorno? Porque, dígame usted, nosotros podemos repetir de pe a pa las tablas de multiplicar, nosotros podemos, no sé, recordar las fechas de independencia, recordar los nombres de los países, ok, esos son contenidos. Pero dígame usted, ¿qué forma tiene una emoción? Para usted, personalmente, ¿qué color tiene una emoción? ¿Cómo construye un pensamiento? Claro. O sea, esos son elementos que de repente no están inmersos dentro de un texto como tal. Y ahí vamos a la parte de la educación, no por el sistema formal, sino que la educación de aquello que me rodea, de lo que estoy aprendiendo. Yo recuerdo muy bien una experiencia que me contaba una licenciada, ella es psicóloga también, me decía, una de las experiencias más bonitas que yo tuve fue cuando vi a un niño que estaba llorando del enojado y le pregunté, ¿qué sentís? Es que estoy enojado. Ah, bueno, ¿en dónde lo sentís? ¿Dónde sentí la sensación de enojado? Y el niño respondió, creo que lo siento en el estómago. Ajá, ¿y qué sentís en el estómago? Siento que algo se mueve ahí adentro. ¿Qué estaba pasando ahí? O sea, la parte que quiero rescatar de esa anécdota es, nosotros tenemos que entender que incluso hasta nuestras emociones forman parte de nuestra educación. Usted puede estar muy enojado, Claro. muy enojado con alguien, pero usted tiene dos vías. La vía del instinto en donde reacciona por el instinto animal, pero tiene la vía en donde usted se ha formado. Por eso le digo, la palabra educación tal vez vamos a verla de varios matices, pero usted se ha formado para mediar con esa emoción. Y a esto nosotros le determinamos educación emocional. Y bueno, hay varios aspectos. Tal vez uno de las formas también que constantemente lo vemos es la parte de la educación financiera. Claro, claro. Yo me recuerdo muy bien una experiencia. Alguien me decía, me dieron una tarjeta de crédito, me decía. Tengo más dinero, me decía. No, le decía yo, tenés menos dinero. Claro. ¿Por qué tenés menos dinero? Porque en el momento en que empieces a gastar ahí, tienes que estar pensando en que tienes que pagarlo. Hay que reponer esa cuota. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, gracias a Dios, fuimos dotados de un sistema de pensamiento y de adquisición de conocimiento, el cual nos saca del instintivo. O sea que nosotros los seres humanos fuimos tan perfectamente diseñados que nosotros no solo respondemos a los factores externos, sino que absorbemos información, mediamos la información, analizamos la información, consideramos la gama de patrones para poder responder al estímulo y hasta ahí se da la respuesta.
Ese es el proceso de educación. El poder obtener una librería completa ahí adentro de alternativas de acción ante un estímulo. Claro, el estímulo puede ser emocional, el estímulo puede ser físico, el estímulo, un mismo problema, por ejemplo, yo les decía a unos jóvenes en básico, que estábamos hablando del tema de física fundamental, les decía, ¿por qué los temas de física fundamental se tratan con problemas? Porque para que usted pueda tener éxito al resolver un problema de física fundamental, usted tiene que imaginarse primero el problema. Una evocación de pensamiento. Claro. O sea, no me sirve de nada que usted se imagine números, me sirve que se imagine lo que está sucediendo en el problema. Entonces, por eso es de que la perspectiva de todo lo que nos rodea se educa. Ahora bien, esto me lleva a otra pregunta para seguir en la misma línea. Y quiero que me la responda. ¿Por qué es importante que X o Y persona se forme o se eduque? Lo que sucede está de que esto, tal y como las enfermedades, tal y como las características son genéticamente transferibles, la educación también se ve inmersa dentro de la herencia. ¿Verdad? Es importante entender que la educación, y no solo la formación técnica, no es porque esa la recibimos del sistema educativo. Claro. Me refiero a la educación o a la formación en aquellos aspectos que la formación técnica no me da. Hablemos de un punto personal y emocional. Exactamente. Que es donde se vive un problema socialmente grande. Fíjese que yo tengo mi abuelito, pues una experiencia que mi abuelito nos contaba, decía, a mí me sorprende, decía, cómo antes éramos enseñados de una manera en la que usted no podía pasar frente a una persona mayor y pasárselo llevando de pecho, usted tenía que hacerse a un lado. Incluso a un punto en donde se veía a una mujer y las personas de antes hasta el sombrero se quitaban para saludarla. ¿No? Y había, no sé si será el nombre para eso, pero me decía él, el mento, decía, ¿qué es el mento? Que cuando usted se levantaba decía, buenos días de Dios y se traja sus manos. Tal vez a lo que quiero llegar es que esa educación no técnica, sino que esa formación en valores, en emociones, en pensamiento mismo, porque el pensamiento también es formable, el pensamiento es formable, esa es transferible de generación en generación. O sea, usted ve a una persona que tiene emociones controladas, que tiene buenos modales, y muchas veces cuando ve hacia atrás en sus generaciones antepasadas, va a encontrar que había un rastro de eso. Hay una cadena de Hay ese una comportamiento. cadena, exactamente. Esto pues es notorio, o sea, los valores son los más transferibles que puede haber. Yo he conocido jovencitos que le tienen miedo de decir una mentira. Y le tienen miedo de decir una mentira no porque les pasaran pegando, sino porque no fueron formados en ver que la mentira fuera común. O sea, ellos ven desde una perspectiva de que eso no es correcto y no se hace. Entonces, por eso le digo, la formación no técnica, la formación en distintos aspectos emocionales, etcétera, esa formación es la más valuable, es transferible de humano a humano, y por eso es que nosotros nos debemos formar también. Respondiendo a su pregunta, ¿por qué es importante que el individuo se forme? Porque el individuo tiene una responsabilidad de trasladar a la generación siguiente esa formación. En una sociedad utópica, todos deberíamos de tener ya una carga de valores de más de cientos de años que tenemos como sociedad. Y no la hay. Y no la hay, por eso le digo, es utópico. Sí, es claro, utópico. claro. Porque lastimosamente uno ve ciertos momentos en donde hay un declive en esa formación. Y fíjese que es muy cierto. Me trabajó en mi mente esto. Mi abuelo, en paz descanse, él a las 6 de la tarde se sentaba a cenar. Y cuando él se sentaba a cenar, toda la casa se sentaba a cenar con él a las 6 de la tarde. Y que llegaba el viejito, bueno, quiero mi cena, llegaban mis tías, mis tíos, llegábamos a la casa y cenaba. Cuando mi abuelo falleció, todo el mundo se acabó. Mi tío se sienta, pero ya nadie lo sigue. Ya están dispersos. Y si ese es un ejemplo práctico, un ejemplo visible. Ajá. Pero si nos vamos a los otros ejemplos no visibles, a los ejemplos en donde a ustedes le enseñaron, por ejemplo, que, no sé, yo recuerdo muy bien que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Claro. Entonces, esa es una formación también.
Tal vez en forma de refrán, ok, pero a lo que estaba formándose ahí era, hay una señorita, hay una mujer que no debo de lastimar. Claro. Dígame usted si no es un problema social actualmente. Sí, ¿Verdad? Entonces, por o supuesto. sea, no quiero meterme en temas sensibles, pero tal vez de repente la perspectiva de la pelea por el derecho que actualmente tenemos, todo el mundo pelea por nuestros derechos, no muy bien encaminados muchas veces, ¿verdad? Pero tal vez la perspectiva de la pelea por el derecho, ¿no será que fue porque en algún momento perdimos la formación? Es lo obvio, es lo obvio. Y no hay una forma, de decirlo, lógica de Ujú. solucionarlo. Exacto. Porque se sobreentiende lo que estamos hablando, pero hay muchas manifestaciones que no es algo lógico solucionar de esa forma. Exacto, Porque seguimos, como ustedes dicen, en declive. exacto, Los valores siguen fallando. exacto. Esa formación sigue Y fallando. ahí es a donde vamos y vuelvo a su pregunta. ¿Por qué es importante que el individuo se eduque? Simple y sencillamente porque yo como individuo, de repente, ahorita como individuo, Ajá. no voy a poder cambiar mi sociedad, no voy a poder cambiar mi entorno social. Yo sé que lo que yo hago ahorita, por mí mismo, como Abner Méndez, no va a causar un impacto, eh, no sé, a tal nivel en que elimine todos los problemas sociales. Claro. No. Pero ¿qué sucede cuando yo me formo? Que cuando yo me formo, formo a los que vienen detrás de mí. Sí, por supuesto. Si yo estoy cultivado educativamente, tenemos, bueno, en mi caso tengo a mis hijos, a los cuales yo voy a cultivar. Iba a entrar el tema de la Y familia. viene la parte donde va a haber una trascendencia para más adelante. Pero no solamente el núcleo familiar. Con quienes ustedes se relacionan, los educa también. Sí, claro. Es que ese es lo bonito de la educación y es quizás el factor importante que de repente no comprendemos muchas veces en el sistema, digamos, educativo, por decirlo así, de que con quien yo me relaciono, tengo la capacidad de recibir información y de trasladar. El ejemplo biológico de esto son nuestras neuronas. Nuestras neuronas cuando hacen sinapsis, cuando tocan, reciben información y trasladan información. Nosotros los seres humanos así funcionamos también. Cuando yo dialogo con usted, usted me cuenta sus experiencias, yo me formo con sus experiencias Por sin haberlas supuesto. vivido. Cuando yo vengo y le digo, mire, profe, fíjese que sucedió tal cosa y me pasó esto por esto y esta razón, usted se está formando con lo Claro. que yo le estoy diciendo. Entonces, es la parte relevante y de repente los que estamos en el sistema educativo pensamos de que solo nosotros somos, pero no. De repente el señor de la gasolinera que me ayudó para despacharme gasolina me platicó de cierto tema, ya me está formando. ¿Verdad? De repente la señora de la tienda que me atendió y me dijo buenos días, cuando yo no dije buenos días, me formó en valores porque me hizo recordar que tengo que saludar. Entonces, todo nuestro entorno nos está formando constantemente. Somos seres humanos que nos estamos construyendo constantemente. Ahora bien, ya hablamos de lo que es, de por qué es importante y por qué a las personas, ahora, desde su perspectiva, ¿por qué a las personas no les interesa formarse entonces? Si ya sabemos que es, si inconscientemente la sociedad sabe que es importante, porque sabemos, o sea, no podemos decir que no sé, o sea, alguien que me diga que no sabe por qué es importante me está mintiendo. Exacto. Pero ¿por qué la gente no se quiere formar? Desde mi perspectiva, desde su punto de vista. sí, miren, yo sé de que pudiera yo hablar de ideologías conspiracionistas, ¿verdad? Pero no es el punto. El problema mayoritario es la pérdida de criterio personal. Ese es el punto más relevante. ¿Por qué? Porque si yo me estoy formando, el primer individuo que debería de interesarse por formarse debería ser yo, no alguien más. Y ustedes y yo lo comprendemos cuando vemos dentro del sistema educativo jovencitos que no traen un criterio. No porque no exista, sino porque no se les ha dicho, tú puedes desarrollar tu propio criterio. ¿A cuántos niños, a cuántos bebés usted ha visto? Bueno, no estoy diciendo que no los exista, pero son mínimos. Los ha visto en donde los pongan a elegir, bueno, hijo, ¿qué ropa crees que te coloque? ¿Te coloco esta? ¿Te coloco esta? Claro, parametrado por mí, ¿no? Porque tampoco puedo soltarlo, pero es que desde ahí se va más mi criterio. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien la experiencia que nos comentaba un pediatra nosotros con el primer hijo que tenemos, con mi esposa, y nos decía, ¿por qué ustedes quieren obligatoriamente, perdón, a que su hijo se coma todo lo que ustedes están diciendo que se tiene que comer?
cuando de repente hace un lapso de tiempo tomó pacha o comió algo. Entonces, ¿por qué no dar un esfuerzo más, que él coma un poquito y después volver a preguntar para que vuelva a comer? No estoy diciendo de que se rompa el orden, no, no, no. Pero a veces el error que cometemos es no fomentar el pensamiento crítico del alumno o del jovencito. ¿Okay? Yo me recuerdo una experiencia que les decía a unos jovencitos en un grado: ¿por qué están estudiando ustedes? Ah, porque queremos trabajar, porque yo quiero graduarme tal cosa. Sí, pero para ustedes, no me digan lo que les han dicho sus papás, que tenés que trabajar y por eso tienes que estudiar. No me digan lo que la sociedad les dice, que tienen obligatoriamente que tener un título. Díganme, para ustedes, ¿qué significa el estar estudiando? ¿Por qué están estudiando? Recuerdo que en esa ocasión no recibí respuesta alguna. No teníamos claro qué era o por qué teníamos que estar estudiando. Pero ahora bien, yo creo que el fenómeno es que lastimosamente no estamos, yo digo, dentro del sistema educativo formal, que ahí me veo inmerso. No tenemos una currícula, no tenemos una malla que nos lleve a evocar el pensamiento crítico del alumno. Es que cuando usted tiene pensamiento crítico, entiende el por qué está haciendo las cosas. Claro. Ese es el problema. Si usted no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, usted no le va a poner interés a lo que está haciendo. Exacto. Entonces, yo creo que uno de los fenómenos que deberíamos de evocar es que el alumno entienda, o que no que entienda, que desarrolle un pensamiento del por qué. Cuando usted desarrolla el por qué, usted plantea un objetivo, usted plasma un objetivo de lo que quiere alcanzar. Entonces, es importante que desde pequeño al niño se le indique, ¿no? ¿Por qué estás haciendo tú? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres alcanzar tú con esto? Darle a conocer el objetivo. Exacto, exacto. Si yo le digo a usted, mire, profe, usted maneja un nivel de estrés, ok, sí, pero ¿por qué está permitiendo que ese nivel de estrés lo esté afectando? Entonces usted va a venir y va a decir, ah, no, sí es cierto, ¿verdad? Yo tengo que bajarle a esto, bajarle a lo otro, tengo que priorizar esta otra cosa. ¿Ok? ¿Me entiende la importancia del por qué? Sí, claro. La importancia del manejo de un criterio personal sobre lo que estoy haciendo. Porque si no, entramos a la sociedad en donde yo le digo a usted, es que usted tiene que trabajar y la sociedad le dice a usted que tiene que trabajar y explotarse porque está joven. Sí, pero ¿dónde entra su pensamiento de por qué lo estoy haciendo? ¿Okay? Entonces es importante que el niño se forme en ese pensamiento crítico y en el valor hacia lo que está haciendo, que le agarre amor a las cosas. Yo pienso de que si algo nos dice, en este caso la Biblia y la palabra de Dios, es que sin amor realmente nada soy. Claro. Y la educación es un hecho eminentemente de amor. No existe realmente formación si no hay amor. Existirá instrucción, existirá repetición de palabras, pero si no hay amor no hay formación. Como en todo, ¿verdad? Y ya para finalizar y cerrar el tema que está interesantísimo, un consejo que usted daría a la sociedad en general, lo van a ver, sobre formarse. Un consejo. Tal vez sería de que dejemos de ver la educación como lo estamos viendo actualmente. Bueno, no, eso ya viene hace rato, ¿verdad? Dentro de los salones me da mucho gusto a mí compartirles una idea a mis jóvenes. Y les digo, yo no formo libros con pies, porque no me interesa que sepan miles de contenidos. Claro, no estoy despreciando de que hay que tener algunos contenidos adquiridos, ¿verdad? Hay que conocer algunas cosas, eso no lo desprecio, pero no es el objetivo principal. Tampoco estoy formando peritos en ciertas habilidades, porque actualmente hasta YouTube nos ayuda para no sé, desarrollar con tutoriales algunas cosas. Claro, claro. ¿Verdad? Pero ¿cuál es mi papel como maestro y qué es lo que les quiero dejar a ellos? Que se formen como individuos, como personas. Dentro de la educación tenemos tres principios fundamentales sobre los cuales formamos: el saber hacer y el saber ser. El saber lo formamos con libros, ok, no hay problema. El saber hacer, habilidades adquiridas, pero el ser, ese sí tenemos que poner atención. Mi consejo es, prioricemos el ser. Prioricemos el ser porque no hay un medio más allá que el de la voluntad propia y el deseo de la enseñanza para hacer crecer el ser. Muy bien. Lick, muchas gracias por su tiempo. Gracias por este baño helado de sabiduría que nos acaba de dar.
por ser partícipe del aniversario de Hablemos Claro. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes también por vernos. Recuerden seguirme en mis redes sociales que iban a estar en la descripción del video. Suscríbanse al canal de YouTube, por supuesto que sí. Y gracias, nos vemos en la próxima con más entrevistas. Yo soy Kevin Recinos, me acompañó el licenciado Abner Verdes. Recuerden que los quiero mucho. Hasta la próxima. Hasta luego.